Amigos y amigas, estamos en Cuestión de Enfoques, acá por ICN, una nueva conciencia. Soy Miguel Calis Martínez, contento de estar nuevamente con ustedes para conversar con nuestros invitados e invitadas de los temas que a usted le interesan, que a toda la ciudadanía le apasionan y que se conversan alrededor de las mesas, de café, del trabajo, con la familia. Hoy vamos a hablar de un tema que fascina, de un tema que llama la atención muchas veces porque no lo entendemos, porque somos víctima, oiga bien usted, víctima de ello a diario. Con la irrupción de los medios digitales y las redes sociales estamos ante una nueva amenaza y es la desinformación. Hoy vamos a hablar de ello, vamos a hablar de fake news, vamos a hablar de todo eso que transcurre alrededor nuestro y que llega filtrado de distintas maneras a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. No es la primera vez que un medio de comunicación es sorprendido, oiga usted, sorprendido porque retransmite una información falsa. Y más ahora que existe la inteligencia artificial, que se pueden producir imágenes virtuales, que se pueden hacer videos virtuales, información que circula por ahí y que muchas veces nosotros no somos capaces de distinguir cuándo es cierta, cuándo es falsa o cuándo es mitad cierta, mitad falsa, que al final, pues, obviamente sería falsa. Se les dice bulo, se les dice filfa, se les dice de distintas maneras, se ha popularizado el término fake news. Hoy, para hablar de este tema, desde el Ecuador nos acompaña Albertina Navas. Ella es doctora en comunicación, también tiene una maestría en administración de empresas, es periodista. Actualmente es la directora de comunicación estratégica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Asesora en énfasis en gestión de reputación y manejo de crisis. Ha atendido más de 50 clientes de los distintos sectores público y privado en más de 20 países. Ha dictado cátedra en una treintena de universidades de la región. Sus líneas de investigación son redes sociales, ciudadanía y política, desinformación y humanismo digital. Bienvenida, Albertina, a Cuestión de Enfoques por ICN. Gracias, Miguel, un gusto conectarme contigo y con tu audiencia. Bueno, vamos a hablar de este tema que a ambos nos interesa, nos apasiona y que la gente a veces confunde. Vamos a mostrar una imagen acá, una imagen que circuló recientemente y que impactó a la opinión pública internacional. Esta imagen que aparece acá en el medio de comunicación Ámbito muestra una supuesta captura del expresidente Donald Trump, supuestamente en medio de esta controversia judicial que le rodea. En este caso, estamos viendo un reportaje que habla de la fake news, pero cuando la foto circuló, todo el mundo pensó, hombre, ya metieron preso a Donald Trump. ¿Tú viste la imagen en su momento, Albertina? Claro que sí, fue tendencia en redes, de hecho, en su momento. ¿Y te la creíste o ya estás acostumbrada a verificar antes de decir ya metieron preso a Donald Trump? Pues sí, la verdad es que como hay este tipo de noticias con cierta frecuencia, me gusta siempre dar un paso al costado y verificar varias fuentes, porque de pronto si uno abre Google y la ve en los 10 primeros resultados, dice, no, pues sí es verdad, todo el mundo dice que es verdad. Pero el punto es a veces ir al detalle, al matiz, a qué fuente dice qué y qué tiempo han tenido de confirmar, que también es importante. A ver, cuéntanos, Albertina. Se ha popularizado este término de fake news y hemos escogido a Donald Trump precisamente porque fue él el que popularizó la expresión fake news. Estos son fake news. Cuando hablamos de fake news, de noticias falsas, de desinformación, ¿a qué nos referimos? Muy bien, cuando hablamos de desinformación, estamos refiriéndonos a cualquier tipo de manipulación que nos conduzca a una conclusión no válida. Y fíjate que digo no válida, no necesariamente incorrecta, porque la conclusión puede ser correcta, pero a la que no se puede llegar a partir de la información disponible. ¿Qué significa eso? Un escenario de desinformación puede ser compartir hechos verdaderos en un contexto falso. Pueden ser hechos falsos en un contexto verdadero.
E incluso pueden ser hechos verdaderos sin contexto. Y por otro lado puede haber otro tipo de desinformación, como por ejemplo utilizar información del ámbito privado que es verdadera, llevarla al ámbito público con el fin de hacerte daño. Eso es dos. Entonces la desinformación es cualquier tipo de manipulación en este marco que tiene que ver con la realidad del hecho, el contexto y una agenda que eventualmente está por detrás. Entonces, cualquier escenario de manipulación que nos conduzca a una conclusión no válida es desinformación. Mira qué interesante lo que acabas de decir. La Federación Internacional de Periodistas, tú sabes, los periodistas, los comunicadores, son las personas que trabajan la masa, el trabajo, las herramientas, trabajan con información. Dice la Federación Internacional de Periodistas que el término fake news se utiliza para conceptualizar la divulgación de noticias falsas, ¿verdad? Normalmente nosotros hacemos igualamos el término, fake news, noticia falsa, pero dice que provocan un peligroso círculo de desinformación y destacan las redes sociales como uno de los ámbitos donde hay productores y consumidores de contenidos que han facilitado la difusión de contenido engañoso, falso o fabricado, y hablan de un circuito vicioso, porque la noticia falsa, que puede producirla cualquiera, y sabemos que este es un fenómeno que ha existido desde los inicios de la historia, se replica miles de veces en cuestión de segundos. Esto en un contexto de posverdad. ¿A qué se refiere con esto de posverdad la Federación Internacional de Periodistas? Bueno, la posverdad es la tendencia que vemos actualmente en que se relativizan los datos y en lugar de lo que nos dicen los datos, superponemos las opiniones o los sesgos. Y como tú bien decías, el fake news no es un fenómeno reciente. Quizá lo que es reciente es esta capacidad de amplificarse por un montón de medios en tiempos cortísimos. Pero ha existido siempre. Y te doy un ejemplo. Este fin de semana me fui a ver la película Napoleón, que está ahorita de moda. Y ahí se habla de un fake news que le hacían a Napoleón. Por ejemplo, él trató de recuperar las cartas que él enviaba a su esposa Josefina, que alguien las robó y las vendió a los ingleses, quienes las divulgaron en el periódico. Eso es justamente lo que hablábamos de un tipo de desinformación criptóxica. Información que es verdadera, pero que es del ámbito privado, para llevarla al ámbito público con la intencionalidad de hacer daño a alguien. Por eso preferimos no hablar de fake news, porque así no sería facilito. Confirmas que hay un hecho falso y desestimas. Pero la complejidad de la desinformación está en los matices, en que está mezclado lo verdadero y lo falso, y que tú tienes estos tres elementos: el hecho, el contexto y la intención. La intención. Y sobre eso, si la desinformación ha existido desde siempre y se ha querido utilizar con propósitos políticos, propósitos en lo público, te conversaba este fin de semana como, por ejemplo, la figura de Nerón. La figura de Nerón siempre se asocia a los incendios de Roma, al famoso gran incendio de Roma. Y Nerón ni estaba en Roma, y más bien cuando acude a Roma, acude para resolver el problema. Sin embargo, ha trascendido de que culpó a los cristianos, que Nerón quemó Roma. Este es un buen ejemplo de cómo una información se descontextualiza y en el futuro se convierte en verdad histórica. Correcto. Entonces podemos encontrar de estos muchos, e incluso del otro lado. Quizá en este caso se quería afectar la imagen de Nerón, pero todos tenemos de nuestras historias, por ejemplo, la leyenda de un gran héroe que hizo algo realmente extraordinario. En nuestro caso del Ecuador tenemos al héroe Don Calderón, que le tiraron un balazo y luego con un brazo seguía manteniendo la bandera, y luego una pierna y seguía, y luego otra, y terminó con la bandera en la boca y cantando el himno. Incluso con aparente buena intención de generar un sentimiento de pertenencia, de identidad o de nacionalismo, creamos historias míticas que también son falsas. Entonces, por eso es que la desinformación es un proceso bastante más complejo que solamente verdadero y falso.
Con respecto a esto que mencionabas de la desinformación, se ha mencionado que constituye verdaderas estrategias de manipulación de masas. Circulaban por ahí unos, que por cierto, hablando de desinformación, es común atribuir a un autor un texto o un dicho o unos principios que él no dijo o ella no dijo. Por ahí circula un poema que supuestamente atribuían a Jorge Luis Borges, que no es de él. En otros momentos se atribuye a Gabriel García Márquez, no es de él. La gente con facilidad comparte en sus redes sociales, le mandan un texto y sin verificar, lo reenvía. Pero en este caso podríamos decir que es un desliz. ¿Qué pasa cuando esta es una estrategia para manipular masas? Y me refiero a las estrategias de Sylvain Timsit, que normalmente se han atribuido a Noam Chomsky. ¿Utilizan estas estrategias los gobiernos para poder manipular la opinión pública? Es correcto, y esa es lamentablemente una de las razones por las que la desinformación sigue estando muy vigente, sobre todo en procesos electorales. Si hacemos un recuento de los últimos procesos electorales en América Latina, en muchos de los casos el ganador no necesariamente es el que sale mejor librado de los debates de un plan de gobierno frente a otro plan de gobierno, sino el que sale menos golpeado de la batalla de descalificaciones, de reputación del un bando al otro. ¿Y qué es de qué se encargan estos equipos normalmente que se llaman net centers o troll centers? Es decir, estas cuentas que han sido creadas con la intencionalidad de manipular para posicionar una idea o para desposicionar otra con el fin de establecer una narrativa. Entonces, tú tienes personas que publican sistemáticamente a favor o en contra de un determinado tema y da la impresión de que eso dice la opinión pública. Ahí se da lo que llamamos el fenómeno de la espiral del silencio. Es decir, que tu círculo más cercano de 25 contactos, aparentemente todos piensan lo mismo, porque cuando alguien dice lo contrario es censurado y entonces empieza a silenciarse. Entonces tú tienes la impresión de que todo el mundo va a votar por fulano o que nadie va a votar por sutano. Y si te pones a hilar fino, realmente son los 25 contactos más cercanos o de tu Facebook o de X o incluso del WhatsApp. Mira qué interesante. Me dices que en periodo electoral y postelectoral, en el ciclo electoral, se utiliza mucho estrategia de desinformación. A mí me llama mucho la atención esta estrategia de desacreditar el proceso desde antes de que ocurra el resultado final, es decir, el escrutinio, la elección. Parece ser que tiende a descalificar el proceso al que va perdiendo, y el que pierde las elecciones casi siempre califica el proceso electoral de fraudulento. ¿Es eso una constante en las elecciones de América Latina o solamente en Centroamérica? Yo sé que tú estuviste un tiempo habitando por la región. Sí, correcto. No, fíjate, esa es una tendencia en toda América Latina, que lo que vemos es que de lo que se trata es de relativizar los hechos. Es decir, por si acaso no me convengan, pongo en tela de duda el proceso, de manera que si no resulta lo que yo estaba esperando, me subo a la plataforma de el proceso estuvo mal hecho y yo soy víctima de este proceso. Y si vemos en toda América Latina, se habla con demasiada cultura de fraude. Hacer fraude no es tan fácil y nunca creo que es la primera opción. Sin embargo, en la ciudadanía, en nuestros distintos países, escuchamos con mucha facilidad, es que ganó por fraude, es que perdió por fraude, es que por fraude le hicieron esto. Y no es tan sencillo. Eso además nos muestra, el subtexto de esto, es una cultura política débil en que las instituciones no son fuertes. De manera que la opinión pública más o menos es la que acredita o no el proceso y no la institución por sí misma. Entonces, fíjate cómo estamos alterando el balance de las instituciones en función de rumores y no en función de datos. Volvemos a la lógica de la posverdad. Los datos se relativizan en función de las opiniones y de las tendencias de las personas.
Si lo ponemos desde la otra perspectiva, si ya eres gobierno y tú quieres descalificar al crítico, ¿utilizas la misma herramienta, la misma lógica? Exactamente, y más bien, lamentablemente, el tema de los net centers se ha vuelto una herramienta de gestión política de muchos gobiernos. Aquí me permito hacer referencia a un paper académico, a un artículo académico de la Universidad de Oxford. Hizo un estudio buscando evidencia en distintos gobiernos de América Latina de si existían estos agentes de desinformación. Y encontraron evidencia empírica en los gobiernos de Guatemala, del Ecuador, de Venezuela, de México, y alguno más de Sudamérica que se me pasa. ¿Qué es lo que encuentran? Encuentran evidencia de cuentas troll, es decir, de cuentas pagadas para posicionar una idea a favor o en contra de alguien. Net centers, que ya son trolls organizados con presupuestos detrás no menores. Ahí les sugiero el reportaje que se llama Net Centers, el negocio de la manipulación, que cuenta toda la trayectoria de Net Centers en Centroamérica, y vemos que tienen presupuestos no menores detrás. Y finalmente ahí se ve también que hay la forma cyborg. ¿Y qué es la forma cyborg? Para que no parezca tan evidente lo que estás haciendo, mezclas y le das a una cuenta, pones a un humano detrás que la opera por ciertas horas y en otros momentos la opera un bot, es decir, un robot, que automáticamente responde a ciertas cuentas con cierto grado de agresividad o automáticamente comparte lo que una cuenta nos interesa. De esta manera damos la sensación de realidad porque no siempre está automatizada. Entonces, fíjate cómo se han ido sofisticando las formas de crear un entorno aparentemente humano, de que es la opinión pública la que se está expresando. Bueno, vamos a ir a una pausa. Estamos conversando sobre desinformación, fake news y cómo esto nos afecta en la vida cotidiana y obviamente cómo afecta las democracias de la región. Estamos con Albertina Navas. Ella es doctora en comunicación y directora de comunicación estratégica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Volvemos en unos instantes a Cuestión de Enfoques, acá por ICN, una nueva conciencia. Amigos y amigas, continuamos en Cuestión de Enfoque. Soy Miguel Calis Martínez y estamos acá por ICN, una nueva conciencia. Hoy conversando con la doctora Albertina Navas. Ella es directora de comunicación estratégica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es estratega en comunicación digital. Y estamos hablando de desinformación, fake news y cómo afecta nuestra vida cotidiana, nuestro acceso a la información, nuestro derecho a la libertad de expresión, acceso a la información y cómo afecta las democracias en la actualidad. Antes de irnos a la pausa hablábamos un poco caracterizando qué son las fake news y hablábamos del fenómeno de la desinformación, cómo los medios de comunicación caen en ella o cómo son utilizadas desde la antigüedad por partes malintencionadas que quieren dañar la imagen pública de un personaje, pero también como una estrategia de desinformación con propósitos específicos, con propósitos de mantener confundida o manipulada la opinión pública. La organización First Draft, Albertina, ha diferenciado al menos 7 tipos de contenido erróneo que puede circular. Uno es la sátira o la parodia, otro es el contenido engañoso para incriminar a alguien o algo, un contenido impostor, es decir, se suplantan fuentes genuinas. Hay también contenidos fabricados. Hay personas que se dedican a producir contenidos falsos. Tenemos la conexión falsa, por ejemplo, cuando un titular o imagen de una comunicación pues no corresponde al contenido, que lo hemos visto muchas veces en algunos medios de comunicación. Un contexto falso, tú lo has mencionado, ¿verdad? El contenido genuino se difunde con información de contexto falsa, con lo cual se le priva de verdad al contenido. Y el otro es el contenido manipulado, cuando la información e imágenes genuinas se manipulan para engañar. Hoy tenemos herramientas modernas, la inteligencia artificial, tenemos
unos sistemas de edición de imágenes, en video, en edición, en audio, que pueden hacer que un personaje, entre comillas, diga algo que no dijo o que se le adjudiquen información u opiniones que tampoco mencionó. Se le coloca en un lugar donde nunca estuvo o se le elimina de un contexto donde sí estuvo. Cuéntanos cuáles son las formas que nosotros podemos como consumidores de información para identificar si estamos ante cualquiera de estas 7 o más formas de desinformación. Depende. Bueno, para combatir la desinformación hay herramientas técnicas y también algunas que tienen que ver con los conceptos. En lo técnico podemos partir de lo básico, que es fijarnos si un perfil en redes sociales es el perfil oficial. En muchos casos la verificación nos ayuda. En X hemos perdido un poquito esa calidad porque ahora con un pago tú puedes conseguir una cuenta verificada. Pero bueno, podemos ver que no tenga algún cambio en el nombre o algún cambio en el avatar, que es en la cuenta, es en la foto. Tom tenía, por ejemplo, más de 2.000 cuentas parodias. Entonces era muy fácil confundirse. Eso es por un lado. Por otro lado, podemos hacer búsqueda inversa. ¿Qué significa eso? Entramos a Google y en lugar de buscar por la ruta de escribir unas palabras en el buscador, lo que vamos a hacer es subir una imagen, vamos a donde dice Google Imágenes, que hay una camarita, nos da la opción de subir imágenes en lugar de escribir palabras y el buscador ve dónde se ha publicado esa foto. Ahí ya nos da pistas. Por ejemplo, si ese detalle tan sencillo se hubiera hecho cuando hubo una de las tantos anuncios de la muerte de Chávez, Diario El País de España se hubiera evitado el papelón de publicar en primera plana que Chávez había muerto y con su foto. Ahora también hay herramientas que nos permiten detectar si un texto ha sido hecho por inteligencia artificial. Por ejemplo, les sugiero una que se llama GPT-0. Esto es GPT-0 con Z. Entonces uno sube un texto que haya visto, por ejemplo, que está publicando y circulando, y le dice la probabilidad de que ese texto haya sido hecho por un humano o tenga la intervención de herramientas de inteligencia artificial. Entonces eso a uno le da ya muchísimas pistas, por la ruta de la imagen, por la ruta del origen del texto, y una tercera herramienta importante para videos es una que desarrolló Amnistía Internacional. Si ponemos en Google verificador de videos Amnistía Internacional, nos va a salir el proyecto Citizen Lab. Entonces ahí lo que hacemos es pegar el URL, que es el enlace del YouTube, por ejemplo, de donde fue publicado el video, y nos va a dar la metadata. ¿Qué significa? Es una información mucho más difícil de alterar, que muestra cuándo fue subido el video a la plataforma, quién lo subió y con qué descripción. Y ahí sí probablemente vamos a tener más datos. Pero para cerrar esta idea, Miguel, quiero compartirte algo que justamente de lo que hablé la semana anterior en Jordania, que tuve la oportunidad de compartir con periodistas de investigación de la Liga Árabe. Y hablábamos de que a veces la desinformación tiene que ver más con un tema de valores, porque de pronto nosotros que somos periodistas podemos tomarnos el tiempo de hacer este montón de verificaciones, pero si eres un ciudadano quizá no tienes el tiempo ni la especificidad. Entonces ahí decíamos, volvamos a los básicos y apliquemos lo que se llama el triple filtro socrático. Esto significa el filtro de la verdad. Pregúntate, ¿a mí me consta de primera mano o de fuente primaria que esto ocurrió? Segundo, si yo publico, ¿esto favorece a los protagonistas de la historia? Y tercero, ¿qué gana mi comunidad con que yo publique esta noticia? Y cerraba la reflexión diciéndoles, no hay nada más irresponsable que compartir un contenido por si acaso. En este caso mi recomendación es, si no te consta, no lo compartas. Por favor, no lo compartas. A ver, acabas de decir algo muy interesante. Repitámoslo, porque yo creo en la repetición. Tú eres docente, yo también soy docente. Repítelo para que nuestro público se lo grabe. 3 principios, 3 normas para actuar,
que funcionan también con los chismes en la vida cotidiana, cuando a ti te vienen a contar algo de alguien, cuando te vienen a decir algo de la vecina o te vienen a contar algo de una persona que tú ya días no ves o incluso de una persona que no conoces. 3 normas, volver a lo básico. Por favor, repítelo. Correcto, el triple filtro socrático nos sugiere lo siguiente, el filtro de la verdad. Pregúntate, ¿me consta de primera mano o de fuente primaria que esto ocurrió? Segundo, el filtro de la bondad. ¿Les favorece a los protagonistas de esta historia que yo la publique? Y tercero, el filtro de la utilidad. ¿Quién gana o qué ganan mis seguidores con que yo comparta esta información? Y creo que eso es algo que podemos pensar en 30 segundos cuando nos comparten alguna cosa en WhatsApp y uno se lo piensa y dice, uy, ¿será verdad? Y uno tiene la tentación de decir, no sé si es verdad, pero les voy a pasar amigos por si acaso. Ahí es cuando nos tienen que sonar las alertas y decir, no, si no te consta, si una de las respuestas a este triple filtro es no, por favor, no lo compartas. Porque podemos estar sin querer siendo agentes de desinformación. Con mucha más razón si nos dedicamos a eso como medios de comunicación. Recientemente recuerdo que todos los medios de comunicación mataron a José Luis Perales y salió pronto José Luis Perales dando declaraciones desde algún lugar, no recuerdo dónde, y en este caso se trataba de alguien que filtró una información sin intención. Pero, ¿qué pasa cuando esto se hace para ganar notoriedad? Sí, bueno, ahí es un tema y ahí depende mucho en el caso de los medios de sus manuales. Por ejemplo, en el caso de CNN, ellos tienen una política que es el de la quinta verificación, cuando hay justamente estos casos que implican a personalidades o hechos de alto impacto. Y recuerdo un caso específico que fue cuando murió Michael Jackson. Ya todo el mundo había publicado, incluso el hospital se había pronunciado y CNN no publicaba. Y después nos contaba en una oportunidad que tuve de compartir con el editor de CNN en español que nos decía, no lográbamos la quinta verificación de una fuente confiable. Entonces no íbamos a publicar porque llega un punto en que los medios nos enfrentamos a la primicia o la calidad del contenido. Y ahí pues depende de la política editorial de los medios. Es decir, estás dando no solo consejos y herramientas para el ciudadano común, sino también para los colegas. Aprovechando sobre esto, cuando consumimos información de redes sociales, tú lo que estás diciendo es que seamos cautos. Es decir, si nos sorprende, si nos emociona, guardar la calma, respirar, hacerse el triple cuestionamiento socrático y luego, cuando hablamos del público, esto es fácil pedirlo. Es decir, modérese, no caiga en el reenvío sin ton ni son. En el caso de los periodistas, pues tienen que hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando se trata de autoridades? Cuando se trata de figuras públicas. ¿Qué recomiendas a una persona que está en una posición pública, que está en una posición de generador de opinión pública y es víctima de desinformación? Porque tú eres estratega en comunicación digital. Muchas veces las personas se sorprenden. En este caso vimos a José Luis Perales que tuvo que desmentir su propia muerte. Otras veces eso no se puede. La persona no puede desmentirla porque está en una situación grave o una situación penosa. Pero ¿qué pasa cuando se difunde información falsa y empiezan los trolls, ya vamos a explicar qué es eso, a difundir la información, los net centers, los call centers a difundir información? ¿Cuál debe ser la primera actitud de un personaje público? ¿Desmentir o también respirar profundamente y dar pasos estratégicos? Bueno, el primer paso siempre es analizar y para eso hay que contar con herramientas que te den datos, justamente luchando contra esta lógica de la posverdad. No puede ser lo que al director de comunicación le parece o la idea que tiene el mismo personaje, sino levantar datos a través de herramientas que se llaman de social listening o de escucha digital activa. ¿Qué información te dan estas herramientas? Primero, ¿cuántas menciones hay sobre el tema en el entorno digital? Entonces tú ya puedes saber si un tema se está convirtiendo en viral o no. Segundo, te dice un mapa de influenciadores, es decir, quiénes están publicando positivo o negativo.
Si ves que las personas que publican negativo o erróneamente son personas de alto impacto, sí hay que tomar una acción. Tercero, te da el sentimiento, es decir, la actitud de la audiencia frente a lo que se está publicando, si esta es positiva, negativa o neutra. Y además te da el dato de en qué red social se está publicando, porque si esto está ocurriendo en una única red social y no pasa de ahí y no salta a medios, a otras redes ni a otros medios tradicionales, el impacto está limitado. Entonces, lo primero siempre es, antes de salir a hablar, hay que analizar el contexto, analizar el impacto, analizar qué tan grave es la situación. Y segundo, solo tienes tres opciones: responder, ignorar o borrar. Responder es la mejor opción asertivamente, sobre todo en un proceso de crisis, en los primeros 90 minutos. La delicadeza que hay que tener es que tú digas lo único que sí puedes sostener en 90 minutos. Un típico error de las figuras públicas es que salen a decir enseguida, me hackearon la cuenta de X. Y es imposible confirmar un hackeo en 20 o 30 minutos. A veces es que el community manager no grabó la clave y el que se fue despedido está herido y entonces cambió la clave y publicó. Pues uno no puede salir en esos 90 minutos a decir algo que no puede sostener. Entonces la primera acción es, sí, efectivamente, si se confirma que el tema tiene impacto y que es incorrecto, hay que salir a decir algo, pero lo único que pueda sostener. La segunda opción es de ignorar. Esto ocurre cuando son trolls. Hay un principio en internet que dice don't feed the trolls, es decir, no alimentes a los trolls. Lo que están esperando es que tú respondas y que tú respondas mal, porque lo que quieren es hacerse víctimas. Entonces, mientras peor reacciones, más papaya les das a estos trolls. Entonces, si identificas que son trolls, que te puedo contar un caso real, después no respondas. Y tercero, la tercera opción, algunas redes sociales dan la opción de ocultar o borrar ciertos comentarios negativos, y simplemente si ves que es una actitud sistemática de ciertas cuentas, puedes apelar a las políticas de privacidad de esa red y denunciar a esa red por mal uso de la cuenta. Bueno, vamos a continuar en Cuestión de Enfoques. Estamos tratando un tema interesante hoy a inicio de semana con la doctora Albertina Navas. Ella es estratega en comunicación digital. Actualmente es directora de comunicación estratégica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Estamos hablando de desinformación, de fake news, cómo nos afecta, cómo identificarla y cómo reaccionar ante ella, sea que usted sea un consumidor, una persona que consume redes sociales, público, opinión pública, o si usted está en una posición donde esa información le afecta. Vamos a volver después de unos mensajes acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Amigos y amigas, continuamos en Cuestión de Enfoque. Soy Miguel Calix Martínez. Estamos hoy hablando con la doctora Albertina Navas. Ella es estratega en comunicación digital. Hablamos de fake news, hablamos de desinformación. Ella es la directora de comunicación estratégica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y hoy estamos en comunicación remota para conversar sobre este tema que es la realidad de todos los días. Todos los días hay información, todos los días consumimos información de la misma manera que consumimos alimentos, de la misma manera que nos movilizamos. Es una necesidad, es un derecho humano acceder a información. La libertad de expresión facilita eso, el acceso, el dar y recibir información son derechos. ¿Qué tanto afecta estos derechos, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a dar y recibir información, Albertina, la proliferación de este tipo de desinformación? ¿Cómo se ven afectadas las democracias? Bueno, esa es una pregunta profunda, porque efectivamente hay un ejercicio de la libertad, pero esta libertad no puede llegar al punto de afectar el buen nombre y la reputación de un tercero, que lamentablemente eso es lo que está ocurriendo porque muchos grupos se están escudando en el anonimato.
y en que puedes tú crear cuentas en redes sociales con cualquier nombre, con cualquier foto, y no necesariamente corresponden a una persona en la vida real para generar lo que llamaríamos accountability, una responsabilidad detrás de lo que se dice. Entonces, sin duda, ponen en riesgo las democracias, pero lo que a mí me parece inquietante es que también son los grupos en el poder los que los utilizan a su favor, son víctimas a veces en procesos previos y después de estando en el poder lo usan a su favor, que finalmente es una forma de manipulación. No escucho. Estas institucionales para ser parte de una diatriba digital pública. Vemos con frecuencia cómo se da un mensaje desde, digamos, la presidencia de la República y luego aparecen los funcionarios públicos replicando ese mensaje y convirtiéndose en troles desde el poder. ¿Ese es un fenómeno global? ¿Es un fenómeno que solamente inició el señor Trump? ¿O crees que es una mala práctica que lamentablemente se ha vuelto común en muchos países? Sí, es una mala práctica que se ha vuelto común. Justo les quería compartir un ejemplo que vivimos aquí en Ecuador, porque uno puede pensar, bueno, quizás yo no soy periodista, o yo no soy una persona políticamente expuesta, o yo trabajo en un sector de la economía que no tiene este conflicto, así que estoy por fuera de esto. Así que les cuento cómo uno puede quedar atrapado en procesos de desinformación sin ser protagonista en absoluto de los hechos. Esto ocurrió en junio de 2022, cuando las comunidades indígenas del Ecuador decidieron movilizarse a Quito para protestar por una serie de demandas sociales no cubiertas. El gobierno, entonces, mientras ellas se iban movilizando hacia un punto de encuentro y la policía les bloqueó, justo delante de la puerta de nuestra universidad, de la PUCE, fue el enfrentamiento. Entonces, entre que los unos trataban de defenderse y los otros de bloquearlos, llegaron a la puerta de la universidad, que es de vidrio, explotó la puerta y se tomaron el campus los dos bandos. Los que protestaban buscando refugio y hubo un ingreso no autorizado de las fuerzas del orden a la universidad. Eso que causó una serie de daños en la infraestructura y que tuvimos que poner un punto de emergencia para atender a los heridos de todo lado, mientras el campus estaba en medio del fuego cruzado, estábamos en el fuego cruzado en las redes sociales también. Teníamos a la mitad del país diciéndonos, cuidado, les apoyen a esto, de una línea narrativa que ponía el marco de que los indígenas eran terroristas que venían a dañar Quito, y otra que buscaba que tuvieran al menos un lugar donde guarecerse y que como Universidad Católica debíamos dar esa respuesta. Y literalmente, justamente gracias a herramientas, tanto de social listening, que nos permitieron ubicar, que digamos, imagínate que la conversación social sobre la universidad se multiplicó por 10 en los 18 días que duró el paro en Facebook, Twitter e Instagram. Llegamos a picos de 80 y 90% de negatividad. Y nos dimos cuenta que lo que quedamos es en medio del fuego cruzado entre el troll center del gobierno y el troll center de la oposición. ¿Y por qué? Y eso es lo que por lo regular está detrás de problemas de desinformación. Porque había una persona que era un graduado que quería estar en la palestra pública y vio en esta oportunidad la forma de pescar a río revuelto. ¿Por qué? Porque quería candidatizarse a un puesto de elección popular, que efectivamente lo hizo 2 meses después, construyendo la narrativa de yo estoy en contra de los que favorecen a los enemigos de Quito. Entonces se enfrentaba en una suerte de pelea David y Goliat contra esta universidad grande, con trayectoria, con prestigio, para lograr notoriedad. Pero ¿cómo lo podía hacer solo? No podía. Tenía por detrás el respaldo del Net Center del entonces gobierno de Ecuador. Entonces, fíjate, como una tercera institución que no tenía nada que ver con el conflicto social y político, por una situación geográfica, queda en medio del conflicto físico
lo que deriva en un conflicto en redes sociales, en una crisis reputacional que tiene por detrás agendas políticas y de negocio. Mira qué interesante, acabas de hablar de aspectos reputacionales, estrategias para diseminar información, para levantar perfiles, el uso de recursos públicos, la manipulación. A ver, ¿qué hace una estratega en comunicación digital? Se debe estar preguntando la gente. Y alguien dirá, ¿pero por qué lo dice hasta ahora? Nos lo hubiera dicho desde un inicio. No, porque yo quería que escucharan de tu boca qué es la información, cuál es la información que tú conoces bien y por la cual eres docente, has sido instructora y asesora a nivel internacional. Un estratega en comunicación digital, ¿qué hace hoy? Porque nos acabas de poner un ejemplo donde seguramente hubo estrategas de comunicación digital detrás. Por supuesto, justamente el valor que aportamos desde la comunicación en estos casos de crisis es la capacidad de leer escenarios que no son, de conectar los puntos y de poder tomar decisiones con base en datos. Entonces, primero era comprender quiénes son los actores de esta crisis, cómo están relacionados y qué papel jugaba la universidad en la agenda de uno de ellos, o bueno, cualquier institución que sea la que está siendo afectada. Entonces, básicamente, el estratega de comunicación lee el escenario, recolecta los datos que le permitan tomar decisiones para saber si el tema es o no de alto impacto y aplica los protocolos de acuerdo al contexto específico. Esto que he dicho en 3 pasos parece muy facilito. Analiza el entorno, levanta los datos y toma decisiones. Es muy difícil cuando son periodos de crisis, es decir, donde tú tienes un altísimo nivel de incertidumbre, tienes pocos datos y una situación muy cambiante y una alta afectación tanto a la operación regular de tu organización como a la reputación de la misma. Entonces, la capacidad de tomar decisiones en esos entornos tan volátiles, ese es el gran valor que ofrece una estratega en comunicación digital. Hablemos de 3 actores. Entonces, hablando de actores, para ir encaminando el rumbo final de esta participación, que te agradezco, Albertina, sé que están tenemos 1 hora de diferencia con Ecuador y estamos tratando de optimizar el tiempo. A ver, como público, ¿debemos desconfiar de lo que hay en redes o podemos confiar aplicando ciertos criterios? Yo creo que sí hay que tener más que desconfianza, yo le diría una duda cartesiana, casi una duda metódica. Es decir, cuando nos enfrentamos a un contenido, efectivamente preguntarnos de dónde viene, para qué viene y si vale la pena compartir. Porque además acordémonos que las redes sociales tienen un algoritmo de afinidad. Es decir, no existe tal gran hermano que está diciendo voy a hacer que Miguel mire este contenido y que Albertina no lo mire y que Pepito sí lo mire 2 veces. No, un algoritmo de afinidad lo que hace es mostrarte de manera prioritaria el contenido de los 25 contactos con los que tú más interactúas. Entonces, lo que sí creo que como ciudadanos promedio podemos hacer es lo que llamamos educar el algoritmo. Es decir, empezar a revisar de forma más regular aquellas cuentas que son efectivamente confiables, edificantes, que tienen contenidos de calidad, y así el algoritmo va a empezar a mostrármelas con más frecuencia y voy a tener menos exposición a aquellas cuentas que desinforman. Entonces sí hay una responsabilidad activa de nuestra parte que no solamente es no consumir aparentemente escandalosa, sino que también es enriquecer nuestro consumo de información, igualito que tenemos una dieta equilibrada en lo físico para mantener nuestro cuerpo saludable, también hay que mantener nuestra mente saludable a través de un consumo equilibrado y balanceado de contenidos de calidad.
De equiparar, así como vemos las etiquetas de los productos cuando vamos a un supermercado o consumimos aquellos que nos hacen más bienestar y los que nos producen menos bienestar los apartamos. Lo que le está diciendo a la gente, si usted consume productos que desinforman, consume productos que son escandalosos o consume productos solo de su entorno cercano, pues usted no va a entender el mundo del otro. Si usted solo consume de un partido, pues no va a entender por qué el otro partido piensa de esa manera o por qué las personas reclaman que lo que usted anda divulgando son mentiras cuando usted consume medios que están catalogados de difundir información inexacta. Ahora, coloquémonos ahora en la posición de actores que tienen responsabilidad, un empresario, una autoridad. ¿Qué consejos le darías a una de estas personas que enfrenta una situación de crisis? Bien, yo creo que el consejo más práctico que lo he vivido desde mi ejercicio profesional es no entren en pánico. Es decir, hay cierta tendencia a, yo tengo un contenido, un comentario negativo en redes y se paniquean. Ay, Dios mío, hay que salir con un comunicado a rueda de prensa, hay que responder, hay que decirle no sé qué. No. Un paso detrás y lo que llamamos ver el gran cuadro. Subir al balcón, a la terraza, mirar todo y decidir la mejor respuesta. Los directivos a veces sí les pega muy fuerte que se diga algo negativo respecto de su gestión, de su propia persona o de la institución a la que representa. Entonces creo que el mejor consejo que le puedo dar a un directivo es siempre de un paso para atrás, mire el gran cuadro y consulte con aquellas personas que son clave para tomar decisiones. Es importante que toda organización tenga un comité permanente de crisis, que debe tener al menos 3 voces. La primera, la de la línea más alta, directiva de la organización. Segundo, la de comunicación, porque es quien le va a dar el insumo de la gestión de la reputación institucional. Y tercero, el legal, es decir, de qué conviene decir o no, porque debemos tener conciencia de que podemos averiar ciertos procesos, incluso de investigación, si es que no decimos lo que es correcto en el momento adecuado. Entonces, mi recomendación para los directivos siempre es un paso detrás, ver el gran cuadro y consultar con sus 3 ejes estratégicos. Es decir, no salir corriendo cuando empieza el temblor o cuando se escucha la palabra fuego. Incluso cuando se trata de autoridades, hemos visto que es muy frecuente emitir comunicados. Es importante firmarlos, ¿no? Porque muchas veces se emite el comunicado a la carrera y como no hay ningún responsable del comunicado, la gente duda si es una posición oficial o no. En el caso de las autoridades es súper importante que haya un responsable. Me imagino que en el caso del sector empresarial pues es mucho más obvio porque la marca está implícita, pero en el caso de autoridades es importante que los funcionarios asuman la responsabilidad de los desmentidos o de las aclaraciones que hacen. Cuando realmente es pertinente hacerlo. Lo que uno no puede permitir como asesor en comunicación es quemar a la principal línea directiva en la primera fase de la crisis. Porque siempre tenemos que dejar un espacio a que si la crisis escala, todavía haya un rango jerárquico mayor que pueda salir a hacer vocería. Pero si nosotros quemamos al principal vocero en la primera fase de la crisis, quizás nos quitamos ese rango de maniobra de poder hacer más cosas. Entonces, por eso siempre hay que pensar cuándo responder, cuándo ignorar, cuándo borrar, como decíamos, y si respondemos, ¿quién es el vocero pertinente para el tipo de información que vamos a dar? En muchos casos, el vocero natural es el programa de comunicación. Siempre tiene que ser el gerente general o el ministro o el rector, digamos. Por eso hay que pensar bien de acuerdo a la naturaleza de la crisis y eso se decide en este comité permanente. Y ya entrando en los últimos par de minutos, en el último par de minutos del programa, Albertina, agradeciéndote tu colaboración desde Quito. Consejo
para los comunicadores, para los que nos están viendo y son colegas y que se enfrentan continuamente al riesgo de divulgar información inexacta? ¿Cuál sería el principal consejo? Para mí el principal consejo es no dejarse ganar por la trampa de la primicia. Es decir, por la acción de que medios de mi segmento ya lo están publicando, que yo me lance a publicar sin haberlo verificado. Creo que siempre vale la pena quizás perder un poquito, digamos, que el costo de oportunidad esté en que no soy el primero, pero sí en que siempre doy información verificada. Yo creo que es algo que puede hacer siempre la diferencia en un medio de comunicación. Muchísimas gracias, Albertina. Hasta Quito. Albertina es estratega en comunicación digital, es doctora en comunicación, es periodista, directora de comunicación estratégica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha compartido con nosotros sus conocimientos. Yo espero que usted se haya dado cuenta del lujo que hemos tenido hoy de tener a una persona que asesora gobiernos, asesora empresas, que es docente y que se ha movido por todo el continente, que recientemente ha retornado del Medio Oriente, de hablar esto con colegas, y que hoy le ha querido usted explicar qué es la desinformación, qué es el fake news, cómo protegerse desde la posición de opinión pública, desde la posición de un artesano de los medios de comunicación como lo somos los periodistas, y no digamos desde la posición de autoridad, que es tan importante. Cómo distinguir la información falsa y cómo sobrevivirla. Gracias, Albertina. Gracias por compartir con nosotros. Que tengas feliz día. Muchísimas gracias a ustedes, siempre un gusto y siempre a la orden. Gracias, Albertina, y gracias a ustedes que han estado hoy con nosotros en Cuestión de Enfoque. Soy Miguel Calis Martínez. Siga disfrutando de la programación de ICN, una nueva conciencia. Muchas gracias.